Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy vengo a hablaros de una religión que para mí es un poco controvertida. Hoy vengo a hablaros del budismo. El budismo es una doctrina filosófica y espiritual no teísta, perteneciente a la familia dármica derivada del brahmanismo. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuibles a Buda Gautama. El budismo se originó en India entre los siglos VI y IV a.C., desde donde se extendió a gran parte del este de Asia. Existen dos ramas principales del budismo: el Theravada, o Escuela de los Ancianos, y Mahayana, el Gran Camino. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, es decir, el 7% de la población mundial. Las diferentes ramas del budismo difieren acerca de la exacta naturaleza del camino de la liberación, la importancia y el valor canónico de varias escrituras y enseñanzas, autoconocimiento y especialmente en las respectivas prácticas del budismo. Algunos de los puntos claves del budismo son el estudio de las escrituras budistas, observar los principios morales, renunciar a lo material, las prácticas de meditación, cultivar la sabiduría, la bondad y la compasión. El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje y a la adopción de valores humanistas y universalistas. Es una filosofía importante en el Extremo Oriente, donde se encuentra presente en la totalidad de sus países, y desde el siglo XX se ha expandido también por el resto del mundo. Al carecer de una deidad suprema y mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido descrita como fenómeno transcultural, filosofía o método de transformación espiritual. La ética budista se basa en 5 preceptos: no tomar la vida de nadie, no tomar lo que no me pertenece, no tener una conducta sexual dañina, no decir mentiras y no consumir estupefacientes. La meditación budista practica el cultivo de la mente y la atención plena en la vida diaria, pero también como forma de crecimiento espiritual. Bueno, la religión budista es una de las religiones, por no decir la que más, es una de las 2 o 3 religiones más antiguas del mundo, ¿vale? Una de las 2 o 3 religiones más antiguas del mundo, de las grandes, quiero decir, el cristianismo, el budismo en este caso, el brahmanismo, el islamismo. Entonces es una de las más conocidas, una de las más antiguas, ¿de acuerdo? Antes de nada, antes de meterme en materia, quiero hablaros acerca de unos conceptos que quiero que entendáis acerca del budismo, que yo he comprendido hace poquito y que yo creo que son muy interesantes. El karma, ¿de acuerdo? El karma, todos conocéis el karma, todos tenéis una idea más o menos extendida o vaga de lo que es el karma. Bien, el karma para el budismo es como el karma que todos tenemos en la cabeza, quiero decir, como el karma que todos pensamos o más o menos tenemos una noción de lo que es el karma, pero con pequeñas matizaciones. El karma, lo primero es el individuo el que tiene total y absoluta responsabilidad con lo que hace. Eso quiere decir que no puedes juzgar a nadie, sino a ti y a las cosas que tú haces, ¿de acuerdo? Bien, tengo aquí unas notas, es toda reacción intencional que crea uno o varios efectos. No significa que el karma te vaya a volver con eso que tú hayas hecho malo, no siempre, sino lo que quiere decir es que lo que tú haces va a generar una onda de, vamos a ponerlo así, de malas vibraciones, que más tarde o más temprano te regresarán de una manera o de otra, más o menos dañino, pero que eres tú el promotor de eso. Quiero decir, si es una ley, si es algo establecido, si es una norma, dijéramos como las normas de un partido de fútbol, que puedes hacer cierto tipo de cosas y cierto tipo de cosas no, pero en el que no está completamente dicho que el que tú vayas a matar a alguien significa que alguien después te venga a matar a ti, por poner un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Un ejemplo que más o menos nos venga a todos a la cabeza, sino que puede ser que, ya que tú has creado una onda de
dañina o de malas influencias o de mal lo que sea, esa onda muy probablemente te venga a ti. Y eso el budismo lo engancha como karma, ¿de acuerdo? Que ya es una ley más antigua del brahmanismo, pero que ellos lo han enganchado de una forma diferente. En cuanto a la reencarnación, aquí esto lo aprendí yo y me quedé muy sorprendido. Ellos no creen en la reencarnación como tal, pequeñas sutilezas. Ellos creen en el renacimiento, que es lo mismo que la reencarnación, pero difiere en el hecho en el que la reencarnación cree en un alma que se reencarna, ¿de acuerdo? La sutileza de la palabra reencarnación a renacimiento es que renacimiento no es que tu alma se reencarne, sino se reencarna tu conciencia. Parece una tontería, parece una sutileza que dices, bueno, ¿qué más da alma, conciencia? Sí, pero ellos lo tienen muy enganchado, ¿de acuerdo? Entonces, el renacimiento, que es lo mismo que la reencarnación, pero lo etiquetan de forma diferente y ponen renacimiento, también es como una rueda o como un círculo en el que tras sucesivas veces en el que tú renaces, ¿de acuerdo? Eso determina el hecho de cómo tú te hayas comportado en una vida pasada o en el grado en el que tú hayas efectuado tu anterior vida, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? El camino de Buda, del budismo, sirve precisamente. El renacimiento no está bien visto, no significa que no esté bien visto como que no sea una cosa buena, sino que no está bien visto como una cosa deseable, como un objetivo deseable. Lo deseable para el budista es terminar con el renacimiento y alcanzar la iluminación, que es otro concepto que se llama el nirvana, despertar o iluminación, que es otro concepto que os voy a explicar. Entonces, el renacimiento es una cosa que el budista, por así decirlo, no desea. Quiero decir, no que no solo no desees, sino que no es algo aconsejable. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener que tener otra vida y vas a tener que seguir esforzándote, y eso significa que no has alcanzado la iluminación. ¿De acuerdo? Sé que los conceptos al principio parecen un poco enrevesados, pero intentar pensar sobre ellos, que luego no son tan difíciles. Y luego, por último, el concepto de, como os he dicho, de nirvana, despertar, iluminación. Bien, Buda afirma que se puede acabar con el ciclo de renacimiento, con el ciclo de esa sucesión de vidas, de esa sucesión de renacimientos, rompiendo el ciclo del samsara. El samsara es la vida, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede romper ese círculo? A través, lo primero, de la meditación, ¿de acuerdo? Y después, a través de las 4 nobles verdades, que son las siguientes. Os lo voy a leer porque es también todo muy enrevesado. Son 4 nobles verdades que a su vez luego la cuarta se divide en 8. Tela. Bien, la primera, toda la existencia es insatisfactoria. La segunda, el sufrimiento proviene del deseo y del apego, que genera la ignorancia. La tercera, el sufrimiento puede ser vencido. Y la cuarta, hace alusión al noble camino óptuple, que son las otras 8, digamos, normas que se subdividen de la cuarta. Y están la primera, la comprensión correcta; la segunda, pensamiento correcto; la tercera, palabra correcta; cuarta, acción correcta; quinta, ocupación correcta; sexta, esfuerzo correcto; séptima, atención correcta; y octava, concentración correcta. Esos son los puntos que os quería dejar claro. ¿Por qué? Porque ahora quiero dar mi opinión acerca del budismo. Bien. El budismo, yo pienso que es una rama religiosa que, como os he dicho en el vídeo, procede del brahmanismo, que hay particularidades de ella que a mí personalmente me atraen, pero luego otras que como desmoronan o destartalan un poco lo que es la figura del budismo. Todo esto, vuelvo a decir, es desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi pensamiento, y voy a intentar argumentarlo. Bien, lo que me atrae del budismo, valores, que hay también en muchas otras religiones, pero bueno, valores que sí que ponen especial énfasis: humanismo, misericordia,
la autopreservación de uno y la autopreservación del entorno, abogar por la naturaleza, etcétera, etcétera. Una serie de valores que engloban a aquel que ve en un momento determinado un monje budista, ¿no? Tú ves un monje budista y dices, bueno, pues esta persona engloba o intenta englobar un poco los cánones o preceptos que el budismo pone de frente o pone de cara a cualquier sitio en el que va. ¿De acuerdo? Eso me gusta, pero yo también intento entender o intento mirar un poco más allá y veo que esas normas budistas no son solo normas religiosas, sino son normas muchas veces de sentido común, como pasa en otras religiones. Quiero decir, no hace falta ser religioso para tener un poco de sentido común, no hace falta ser religioso para ser un humanista en pro de los derechos humanos, en pro de pues, no sé, de la naturaleza, de la conservación del medio ambiente, de una serie de cosas, ser en definitiva una especie de activista, ¿entiendes? En favor de la paz, de la no violencia, de ser consciente de tus propios pensamientos, ser consciente de tus propios actos, e intentar escrutar tu comportamiento y tu forma de ver tu vida y de los actos que cometes, ¿no? Buenos y malos. Eso es lo que me atrae del budismo. La meditación como práctica esencial. Luego también podríamos decir diferentes tipos de meditación, ¿no? Pero me gusta un poco ese hecho armónico que intenta, que creo que no llega a conseguir por otras cosas que ahora voy a decir, ese hecho armónico que intenta llevar en nuestro día a día. Bien, pero ¿qué pasa? Que encuentro muchísimas contradicciones, como pasa en muchas religiones, con el budismo. Muchísimas barbaridades de contradicciones. La primera, por ejemplo, el budismo intenta postular acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, en general, o la igualdad entre hombres y hombres, la igualdad de mujeres y mujeres, en la igualdad de toda la sociedad. Bien, pero hay un problema. Yo he visto, o yo he intentado comprobar, yo no conozco, si lo hay, seguro que lo habrá, pero si lo hay muy pocos textos budistas escritos por mujeres. Poquísimos, por decirte que muy probablemente no haya ninguno. Si vosotros cogéis la religión budista, es un centro de masculino, de la masculinidad absoluta y clara, y es algo que ocurre en otras muchas religiones. La mujer no tiene una presencia viva. Habrá monjas budistas, que no digo que no, muchas, y habrá famosas, bueno, muchas no creo, famosas alguna, que hagan conferencias, que intenten dar su opinión, que poco a poco vayan teniendo su espacio dentro de esta religión, seguro, pero que no es una religión que para nada intentará promulgar, pero para nada dentro de sus filas lo llevan a cabo. Monjas budistas hay pocas. Yo no conozco todos los centros budistas, obviamente, pero hay muy pocas. Figuras, mujeres budistas, ¿sí? Muy pocas en comparación o en correlación a su dictamen o a su homólogo masculino. Hay muy pocas, poquísimas, por no decirte prácticamente ninguna. Ahí tenéis al Dalai Lama. No ha habido ni un en todo este tiempo de lo que es la religión budista, no ha habido ni un solo Dalai Lama mujer, ni uno. Ya llevan tiempo. El papel de la mujer en el budismo creo que está no solo muy comedido, sino muy desarraigado, muy difuminado, muy esparcido, y no tiene prácticamente visión ninguna en cuestión de la mujer. Probablemente de aquí a un tiempo lo tenga, pero de momento, o sea, haya abierto poco a poco, pero de momento os puedo asegurar que no lo tiene. La segunda, la castidad. Esto es una cosa que pasa en muchos sitios y que creo que también comenté con la religión católica. La castidad. Entiendo que cada uno, en cuestión de la castidad, por ejemplo, tiene sus ideas, sus decisiones personales, y eso no hay que juzgarlo, y obviamente cada uno tiene su forma de ejercer su vida y son sus propias decisiones, eso lo entiendo. Pero cuando mucha gente opta por esa decisión, termina convirtiéndose en un dogma, y la gente que entra de fuera y que
convive en un monasterio budista o en algún centro de algún sitio, se ve irreparablemente atraído en el hecho en el que para conseguir la espiritualidad tú tienes que ser casto. Tú tienes que tener un voto de castidad. Tú no tienes que tomar a mujer, bueno, y mucho menos a un hombre, claro. Ese es otro tema importante, la homosexualidad o la sexualidad dentro de las religiones. O dentro incluso, en este caso, de lo que es el budismo. ¿Por qué para ser un iluminado, para ser un Buda, para ser una persona que obtenga la iluminación, tienes que ser casto? Y muchos me dirán, no, ellos lo cogen como... Sí, ellos pueden coger lo que quieran. Quiero decir, ellos pueden optar a la decisión que quieran. ¿Pero por qué? Si lo más normal del ser humano es llevar la espiritualidad a tu día a día, a lo cotidiano. Siguiente punto. El budismo dice evitar la iconografía, ¿vale? Y los dogmas. Pero vosotros estáis en una ceremonia budista y podéis ver y comprobar cómo es una de las religiones con más rituales, una de las más, con más rituales que existen. O sea, dentro de las religiones más importantes o de las más conocidas, es una de las que más rituales tiene. Muchísimos. Bueno, nada más que veáis que lo tienen y lo comparten muchas religiones. Pero en este caso, bueno, voy a decirlo, el sudario, la toga, llamarlo como queráis, la túnica que llevan, rojo, amarillo, naranja, que la llevan constantemente, que volvemos otra vez, que ellos lo han elegido, perfecto, sí, es que me parece perfecto las elecciones personales, pero parece que para ser budista tienes que tener toga y tener la cabeza rapada. Sé que hay muchos budistas y soy consciente de que hay muchos budistas que no tienen toga y que no tienen la cabeza rapada y que no es algo dogmático, que es algo que se elige, pero no deja de ser una cosa, una iconografía clásica del budismo. Un monje budista, tú no le ves con gafas de sol, con un sombrero, con su tupé y con una camiseta. Yo no he visto muchos. Los ves con su toga, con su cabeza afeitada, y con su voto de castidad, con su rosario. Entiendo que todas las religiones tienen su historia y tienen su forma de comportarse y de evaluar una serie de situaciones. Yo eso lo entiendo. Pero son excesivamente ritualistas. Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes comportar en un mundo normal y corriente, vestir con zapatos, con tacones, con lo que sea, y puedes ser budista? No, eso no se comparte. Entiendo que haya cosas que estén fuera de los cánones, y entiendo que tenga que haber un canon de comportamiento, eso lo entiendo. Pero hay cosas que se van más allá de un mero comportamiento. Van más allá de un mero comportamiento, que llegamos a vestirnos, a afeitarnos la cabeza, rezar de una determinada manera, hacer una serie de cosas, una serie de rituales que en definitiva pierden la esencia misma de lo que yo pienso en su momento pudo llegar a ser el budismo. Otra cosa que a mí me parece fundamental, el vivir sin una deidad. Los budistas no creen en un dios, creen en un universo y en unas leyes universales, pero no creen en un dios. A mí personalmente esto me cuesta un poco, lo primero asimilarlo, y luego lo segundo entenderlo. Comprendo que cada uno se siente a gusto en el ámbito que se siente, y habrá gente que le funcione y habrá gente que le resulte fantástico el budismo o una religión que no tenga deidad. Me parece fantástico. Pero también me parece muy impersonal. A mí lo que me fascina de la idea de un dios, de la idea de un dios amoroso, de un dios cercano, es mi capacidad de contactar con él, de hablar de tú a tú, de comunicarle mis problemas, de tener una relación lo más íntima posible. Es un sitio al que yo me refugio, al que yo, como toda persona y como todo humano, necesitamos momentos de arroparnos en algo, de estar en comunión con algo. ¿El budismo en qué está en comunión? Con el universo. El universo es algo muy etéreo. Y más si me dices que el universo es impersonal, que no tiene conciencia, que no tiene capacidad de raciocinio, que es como una especie de ordenador al cual tú te puedes estar más cerca de esas leyes, estar más en sintonía con ese ordenador, ser un programa mucho más afín a ese ordenador, a ese procesador del ordenador, o ser un programa que disiente con
con ese procesador del ordenador. Bien, pero ¿dónde está la persona que teclea? Quiero decir, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está esa figura protectora? ¿Dónde está lo que yo siento? ¿Dónde está lo que a mí no me puede explicar con el budismo? Y otra cosa, con referente a Dios, a la figura del no Dios dentro del budismo, que no hay Dios, es lo siguiente. Para mí, yo tengo la teoría de que el ser humano solo puede entender cosas que procedan de la mente. Ejemplo plástico y práctico. Si tú ves, no sé, un coche, puedes llegar a entender el funcionamiento de un coche, el funcionamiento de, no sé, de la construcción de una casa, el funcionamiento de un bolígrafo, el funcionamiento de lo que sea. Es que porque procede de una mente, ¿de acuerdo? Si nosotros podemos estudiar, podemos desglosar e investigar el universo, es porque procede de una mente, ¿de acuerdo? Y una mente no es algo impersonal sin actitud, sin comportamiento, sin pensamientos, no, es algo que existe, algo que está, por lo cual pienso que si nosotros podemos investigar el universo y todo lo que nos rodea, si podemos evolucionar y crecer como personas, es porque hay una mente detrás que nos lo permite. Hay una mente la cual podemos investigar y la cual podemos desglosar parte de ese conocimiento que ahí está oculto y que poco a poco vamos aprendiendo a leerlo. Pero porque hay una mente, el ser humano, pienso, desde mi humilde opinión, que no puede interactuar con nada que no proceda de la mente. Y tú dices, bueno, ¿y la naturaleza? Bien, pues de esa mente procede. Siguiente, y uno de los últimos, el desapego a lo cotidiano, a lo mundano. ¿Por qué? Porque el budismo en muchos aspectos dice que no nos tenemos que mezclar con lo mundano, no nos tenemos que enrolar en cosas pueriles, en cosas del día a día. Bien, yo os digo, lo mundano, lo aparentemente insignificativo, las pequeñas cosas, creo que es lo que da sentido a la vida. Creo que son las cosas que el ser humano tiene que vivir. Las discusiones, los enfados, las alegrías, la pérdida de un familiar, los éxitos laborales, los éxitos amorosos, las desgracias, todo, porque eso es la vida, no puedes eliminar, no hay normas para eliminar, nada más que tu propia cabeza para entender que en el mundo en el que vives, eso sí que es una norma. La norma de que todo lo que vivo está ahí por algo, está ahí por un motivo, y creo que el budismo no llega a entender en muchos aspectos que para conseguir una iluminación se ponen en un peldaño casi inalcanzable, en el que si no haces este tipo de cosas no vas a llegar a ser Buda, no vas a llegar a ser un hombre sentado debajo de un árbol resplandeciente como si lo supiera todo, porque no te desapegas de lo que es el día a día, de tus normas, o no ves con otros ojos o con otro sentido la vida que no sea más allá, pues eso, de la iluminación y del ponerte en contacto con el universo. Que hay un enchufe que digas, ¡pum!, me pongo en contacto con el universo. No, es un día a día, es un trabajo. Entiendo que sea un día a día, un trabajo, y que tenga que ser algo que tú vayas ejercitando, pero no puedes desconectarte de la vida, no puedes desconectarte de los problemas, y depende del sitio en el que vivas, mucho menos. Si vives en Occidente, si vives incluso en Oriente, si vives en donde vivas, no puedes desapegarte de los problemas, y tu sentido como ser humano es vivir ese problema y afrontarlo de la mejor manera que puedas, y obviamente intentar trabajar en pro de tener una vida mucho más sencilla, mucho más fácil. Pero eso no hace falta ser budista, eso es sentido común, eso es una forma de pensar que es, pienso yo, coherente, normal. No hace falta que me afeite la cabeza ni que me ponga una toga y me ponga a meditar para eso. Que encuentro momentos de meditación y que eso me ayuda a mi día a día, claro que sí, pero no para eso me tengo que cubrir con la manta del budismo, con la manta de lo ritualista, o con la manta de los nombres, que si budista, que si cristiano, que si... Cada uno cree en lo que cree, por supuesto, y cada uno se agarra a lo mejor posible, pero que
la sinrazón, el miedo, el odio, los problemas, todo eso que nos asusta, tenemos que aprender a convivir con ello, cambiarlo, lo que podamos cambiar, y lo que no, tener la suficiente cabeza y la suficiente valentía como para intentar pasarlo o vivirlo como podamos. Yo pienso que puedes alcanzar una iluminación, puedes ser una persona muy consciente de muchas cosas, puedes alcanzar una iluminación que te permita estar en una posición tal vez incluso más elevada, viendo las cosas, pero no más elevada, sino superior, sino más elevada, que te permita, pues, ver un poquito más allá, que los demás no ven, pero estar completamente abstraído del mundo en una iluminación perpetua y dar las frases y las palabras perfectas a las personas que te digan: oh Dios mío, ¿cómo has alcanzado esa iluminación? Eso es imposible. Yo pienso que es imposible. Yo pienso que una iluminación como lo que ellos dicen es una cosa completamente irreal. Mira, hay una frase que me gusta mucho que es: el mundo no es digno de aquel que se ha encontrado a sí mismo. Todos los que estamos en este mundo, ninguno hemos alcanzado la iluminación. Y si llegaras a alcanzar la iluminación, te evaporarías, desaparecerías, porque el mundo no sería para ti. Estás en un mundo en el que se vive lo que se vive y se hace lo que se hace, y que el hombre, el ser humano, intenta hacer lo mejor posible, lo mejor que está a su alcance, con sus defectos, con los defectos que tenemos todos y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y a veces seremos más buenos, a veces seremos más malos, a veces seremos más conscientes o menos conscientes. Está programado, está dicho, así es, para eso. La vida está hecha para vivirla, no para cambiarla. Quiero decir, puedes cambiar, puedes intentar mejorar, puedes contribuir a hacer más fácil la vida de los demás, pero no pretendas ser una persona que se abstrae del mundo, porque entonces verdaderamente te vas a alejar de la única ley universal que para mí existe, que es: vive la vida, degústala, porque probablemente a donde vayas no vaya a ser igual. No es que en otra oportunidad. Vive, disfruta todo lo que tienes a tu alrededor, interioriza esas palabras, interioriza la presencia de que mañana a lo mejor no puedes estar aquí, a lo mejor falleces y a lo mejor se acabó todo. Disfruta de tus familiares, de la alegría, de la tristeza, de los recuerdos, de todo, disfruta de todo. Esa es una iluminación muy buena. Y bueno, yo creo que las contradicciones en el budismo las he dejado un poco claras. Siento si os he aburrido un poco. Para terminar, si el budismo todavía dice que no es ritualista, la figura del Dalai Lama no pinta absolutamente nada. Otros me dirán: no, es un guía espiritual. Ya, pues no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué tener ese tipo de privilegios que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser la viva imagen de una reencarnación o de un renacimiento de Buda. Otra cosa que no entiendo, si Buda alcanzó la iluminación y es la rotura del samsara, la rotura de la vida, y ya no hay más rueda para Buda, ¿cómo puede ser un renacimiento, una reencarnación de Buda? Yo hay también cosas que cojeo, sobre todo con la figura del Dalai Lama, que para mí, como otras figuras como Papa, etcétera, etcétera, no comparto, porque tú puedes ser un guía espiritual, pero no tienes por qué heredar ese guía espiritual. Que la gente lo elija bien, pero que sea elegido por no sé, no me parece. Pero bueno, esta es mi opinión del budismo. Creo que tiene cosas buenas, como muchas religiones, pero hay otras cosas que francamente cojean. Y desde mi punto de vista, de momento, seguiremos con esta sesión de mi opinión acerca de las religiones. La otra fue el cristianismo, esta ha sido el budismo. Veremos a ver la siguiente cuál es. Si os digo, si os aconsejo, os doy mi humilde consejo de que viváis la vida, de que la disfrutéis, de que no os dejéis muchas veces engañar ni por mí ni por nadie, por supuesto, pero que no os dejéis engañar porque hay un método perfecto para conseguir algo, para conseguir desapegarte de los problemas, porque no existe. La mejor manera de enfrentarte de solucionar un problema es enfrentarte a él. Hay algunos que se esconden, hay otros que lo afrontan de una manera, hay otros que lo afrontan de otra, pero la mejor manera es aceptar el hecho de que en el mundo en el que vives el miedo, el problema es algo cotidiano y algo que uno hace lo mejor posible para solucionarlo.
Espero que el vídeo os haya gustado, gracias por vuestros comentarios, como os digo siempre, los leo todos. Y bueno, nada, voy a seguir haciendo este tipo de vídeos que me encantan, voy a seguir haciendo entrevistas, que me habéis dicho muchos que os ha gustado, va a haber muchas más entrevistas con otros formatos diferentes, porque bueno, pues voy probando, voy mirando a ver cuál va siendo la mejor y voy viendo. Espero que este vídeo os haya gustado y gracias por vuestro apoyo y un abrazo enorme a todos.